Bienvenidas y bienvenidos a Luciérnagas, el podcast que te brinda información para tu bienestar. Buen día a todas y todos, soy Tania Ortega y estamos en una super emisión más de Luciérnagas. El día de hoy hablaremos sobre un tema que es propio de la pandemia y nos impacta en la vida cotidiana. ¿Qué es la coronafobia? Aquí te explicamos de qué se trata. Para ello tenemos al psiquiatra Alfredo Zúñiga. Bienvenido. Cuéntanos un poco acerca de tus estudios y experiencia, Alfredo. Hola, buen día a todos. Pues muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y te platico un poco, mira, yo soy médico, hice una especialidad en psiquiatría, hice una subespecialidad en psicoterapia, hice subespecialidades específicamente en depresión y ansiedad, hice una subespecialidad en psicoterapia cognitiva y bueno, pues actualmente esto es un poco a lo que yo me dedico. Ok, muy bien. Pues sí, eres una persona experta en estos temas, ¿no? ¿Qué es la coronafobia? Bien, mira, platicando de estos temas, las fobias tienden a ser, voy a tratar de definir un poco lo que es una fobia. Es un miedo, una ansiedad, una preocupación que se considera un trastorno de ansiedad. En la medicina, en el área de psiquiatría específicamente, las enfermedades se van dividiendo en capítulos y hay un capítulo que se llama los trastornos de ansiedad. Ahí es en donde caben las fobias. Se dice que se caracterizan las fobias por un estrés, una tensión, un miedo, angustia. Nos referimos a la ansiedad de muchas maneras. Tensión, preocupación, nerviosismo. Y si queremos revisar específicamente qué es la coronafobia, pues hablaríamos entonces de un miedo excesivo, y subrayo excesivo, persistente, es una de las características importantes, y poco realista, porque hay una parte lógica de nosotros que nos dice que no necesariamente es así, pero no podemos evitar este miedo, ¿no? Sobre un objeto, una persona, un animal, una actividad o una situación específicos. ¿Qué pasa cuando aparecen estos miedos excesivos, persistentes y poco realistas a una situación específica? Pues que las personas empiezan a evitar todo aquello que dispare este miedo. ¿Y qué pasa cuando yo no puedo evitarlos? ¿Qué pasa cuando, por más que trato de evitar la situación, no la puedo evitar por completo? Pues entonces empieza a aparecer la ansiedad. Y esa sería de una forma de definir lo que es una fobia. Ahora, cuando ya le queremos poner el nombre o el apellido de coronafobia específicamente, se han revisado miles y miles y miles de estudios que han concluido que cuando hablamos de coronafobia hablamos de una respuesta excesiva disparada por contraer un virus específico que sabemos es el COVID-19, la cual nos lleva a preocupaciones excesivas por los síntomas fisiológicos que me puede dar. Puede además haber un estrés significativo sobre pérdidas personales. Por ejemplo, perder el trabajo porque no he ido o perder las actividades a las que uno se dedique, no necesariamente el trabajo, la escuela o alguna otra actividad ocupacional. Y esto hace que las personas empecemos a desarrollar comportamientos de búsqueda de reafirmación. Es decir, empezamos a preguntarnos con mucha frecuencia o a preguntarles a los demás para que nos digan lo que queremos escuchar. No es tan grave, ¿verdad? Oye, ¿y tú crees que me muera si me da? Como que estamos buscando algún tipo de seguridad constantemente. Empezamos además a evitar lugares o situaciones públicas, el ir a lugares donde puede haber gente enferma, el ir a estar en situaciones de contacto con otras personas. Empezamos a evitar todas estas situaciones y lugares. Además, todas estas preocupaciones y todas estas evitaciones empiezan a causar una alteración muy importante en lo que sería el funcionamiento en la vida diaria.
porque empezamos a dejar de ver a la familia, empezamos a faltar al trabajo, empezamos a no concentrarnos adecuadamente y entonces poco a poco nuestra vida diaria se va viendo afectada por todo esto. Los disparadores que pueden disparar esta ansiedad, estos miedos, estas conductas, incluyen, pues desde luego, situaciones o personas que implican la probabilidad de enfermarme, como pueden ser reuniones, como puede ser salir de casa incluso, viajar, y puedo empezar a caer en leer las noticias con frecuencia para buscar actualizaciones de lo que implica, puedo salir a la calle o no puedo salir, qué pasa si uso cubrebocas o si no uso, cuánta gente puedo ver, si los voy a ver, cómo los puedo ver, tiene que ser de lejos o de cerca. Y entonces empieza a ver afectado pues todo mi entorno, el cómo me siento, el cómo pienso, el cómo actúo. Y de alguna manera, pues la definición implicaría pues estos tres factores o estos tres componentes esenciales que van reforzando el miedo, ¿no? Los factores fisiológicos o de mi funcionamiento corporal, los factores cognitivos de cómo pienso al respecto y los factores de la conducta alrededor de toda esta enfermedad. Entonces empezamos a hablar ya de una enfermedad porque la coronafobia ya sería el miedo excesivo, como decíamos hace un rato. Creo que sería normal entender que a todos nos puede dar miedo escuchar hablar de la Ujú. pandemia y de lo que sucede, pero una cosa es el miedo normal propio de la enfermedad y otra cosa ya es el miedo excesivo, que es lo que denominaríamos una fobia como tal. El miedo, y es importante entenderlo, es un mecanismo de supervivencia. El miedo está ahí por una razón. El miedo es inevitable, el miedo es útil y el miedo es incluso deseable. No, pero ¿cómo va a ser deseable el miedo? Por supuesto que lo es, pensémoslo de esta manera. Si a los seres humanos no nos dieran miedo los animales con colmillos de 10 centímetros, pues ya nos hubiéramos extinguido como especie. Ujú. Si no nos dieran miedo las alturas, pues caminaríamos por los acantilados sin fijarnos y entonces muy probablemente también nos hubiéramos extinguido como especie. El miedo es un mecanismo que nos sirve para identificar situaciones de peligro o de riesgo y que nos lleva a prepararnos para enfrentar esas situaciones de riesgo o de peligro. Entonces el miedo como tal es útil, es necesario y es deseable. Déjame ponerte un ejemplo de la vida diaria. Si a mí no me diera miedo un examen, pues muy probablemente yo no estudiaría para el examen Sí, y claro. entonces pues saldría con una muy mala calificación en ese examen. O si yo vivo en la Ciudad de México y a mí no me diera miedo salir a la calle y que me asaltaran, pues muy probablemente saldría yo sin fijarme y entonces saldría yo con un reloj o con dinero y entonces no me cuidaría y entonces me asaltarían en cada esquina. Ujú. El miedo entonces está ahí para algo. Pero ¿qué pasa cuando el miedo aparece sin que haya una situación de riesgo o de peligro real? Pues entonces el miedo se vuelve un síntoma. Y aquí es en donde a veces podemos estar trabajando cuando hablamos de la coronafobia, porque estamos hablando de un miedo excesivo, de algo que a lo mejor todavía no me sucede y yo ya estoy preocupado de que me suceda. La cuestión es que aquí hay mucho material real para pensar que sí es un miedo que existe, que sí es una posibilidad real la de enfermarme, y entonces aquí es cuando hay que aprender a diferenciar hasta dónde el miedo que tengo está justificado y es normal y es útil, y hasta dónde este miedo ya es excesivo, ya me estoy preocupando de más y entonces ya se considera una enfermedad, que es cuando hablamos de la coronafobia. Sí, claro. No, muy claro, claro que sí. Entonces, digamos que logra convertirse en una patología cuando este miedo sano, digamos, se convierte en algo que sobrepasa nuestra vida cotidiana y comienza a repercutir en nuestras actividades, ¿no? Diarias, de Exacto. manera que ya no podemos realizarlas de manera correcta, común, Natural, habitual, ¿no?
natural, exactamente. Entonces, digamos que ya nos lleva a estos disparadores, como decías, y a evitar, a preocuparnos, y, y pues es ahí donde podemos identificar que se vuelve patológico, ¿no? ¿Esa sería la palabra adecuada? Sí, sí, de hecho, por eso se llama una fobia y ya está clasificado dentro de los trastornos de ansiedad en la clasificación internacional de enfermedades, ¿no? Ahora, decíamos que la definición implicaba tres componentes muy importantes. Sí. El primero es el fisiológico, en donde aparecen entonces respuestas de miedo, respuestas de mucha preocupación al respecto. Por ejemplo, empiezan a aparecer palpitaciones, tengo taquicardia, aparecen temblores, hay sensación de dificultad para respirar, hay mareos, puede haber cambios en el apetito, alteraciones del dormir, cansancio excesivo. Todas estas respuestas fisiológicas solamente por el miedo de enfermarme. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Me empiezo a sentir mal físicamente, un miedo generado por la ansiedad, ujú. que puede perpetuar o hacerme creer que estoy enfermo y que estoy grave, y empieza la persona a sentirse mal desde el punto de vista fisiológico, físico. Además, decíamos, está el componente cognitivo que tiene que ver con los pensamientos. Decíamos que aparece la ansiedad cuando hay preocupaciones con pensamientos de situaciones amenazantes. Y esto del coronavirus se ha prestado muchísimo a que empecemos a desarrollar pensamientos negativos, amenazantes. Por ejemplo, Ajá. es que, ¿qué pasa si me enfermo? ¿Me voy a morir o voy a ser de los asintomáticos? No voy a poder ir al trabajo, me voy a quedar desempleado y entonces no voy a tener dinero para mantener a mi familia y para hacer mis cosas y para pagar la renta y para pagar mis cosas, mi alimentación. Y si le da a mi familia, entonces se van a morir todos y me voy a quedar solo. O peor aún, esta variante de a lo mejor yo contagio a mi familia y entonces se van a morir por mi culpa. Entonces, ¿qué pasa? Pues estos pensamientos que empieza uno a darles vuelta en la cabeza pueden generar emociones negativas, no solo la ansiedad, sino sentimientos de culpa, sentimientos de enojo, sentimientos de tristeza, de desesperanza. Y entonces, ¿qué pasa? Pues todos estos cambios físicos, todos estos cambios en mi forma de pensar y de percibir el mundo, me empiezan a generar cambios en mis comportamientos. Cuando hay ansiedad o cuando hay miedo, los comportamientos tienden a enfocarse para evitar esta ansiedad o para evitar las consecuencias de todo lo que yo estoy pensando en mi cabeza que puede suceder. Y entonces empezamos a evitar a otras personas, empezamos a evitar lugares, no salimos a los mercados, no salimos a las playas, no vamos a estadios, no vamos al cine, Sí, claro. como, como situaciones, no vamos a centros comerciales, no vamos a gimnasios, empezamos a aislarnos, ¿no? Ujú. Empezamos a evitar lugares concurridos, empezamos a evitar hacer colas en lugares, aunque sean cosas que tenemos que hacer, pues las hacemos con una ansiedad espantosa. Y empezamos a exagerar conductas que nos brindan una sensación de seguridad. Por ejemplo, lavarme las manos muchas veces al día, la utilización de gel, conductas que de alguna manera van reafirmando, o como diría mi abuelita, a veces nos empezamos a dar a tole con el dedo, Sí. ¿no? Checamos los signos vitales, no, no tengo fiebre, ya voy a estar bien. O vamos confirmando la ausencia de la enfermedad. Y entonces me empiezo a hacer pruebas y Ujú. pruebas y pruebas de COVID para estar tranquilo de que no tengo nada. O empiezo a automedicarme. Es Mm. increíble la cantidad de gente que se ha automedicado con todo esto y a veces utilizar medicamentos como el hipoclorito y todas estas cosas de cloro y demás preparaciones que lejos de ayudarme o lejos de prevenir me pueden incluso hacer Y que mucho se daño, ¿no? difundieron mucho, ¿no? En su momento como una Y solución que se mágica. difundieron muchísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Como tengo todos estos miedos, empiezo a caer en la necesidad de tener
comportamientos o conductas que me generen algún tipo de seguridad. Y entonces la gente empieza a hacer cosas que podrían incluso ser riesgosas porque no medimos. Es tanto el miedo que me da que voy a hacer lo que sea para quitarme este miedo. Porque al final del día, el coronavirus no es necesariamente lo que me da miedo. Lo que me da miedo es todo lo que me estoy imaginando que puede suceder con el coronavirus. De ahí viene el Ujú. verdadero miedo, ¿no? Y aunque sí es real un riesgo, pues a la mayoría de las personas pues les da y se les quita. Y más ahora que estamos vacunados muchísimos Sí, ya, o sea ¿no? que digamos, ujú. Y bueno, Sí, adelante, otras, adelante. sí, perdón, otras conductas como la sanitización excesiva, otras conductas como eh, limpiar todo lo que viene del súper, todo estos conceptos de los tapetes en los pisos para las entradas de los lugares, que sabemos que realmente no tienen ninguna utilidad objetiva, científica, real, pero que a nivel mental nos dan esta sensación de seguridad importante. ¿Qué pasa con todas estas conductas? Pues todas estas conductas lo que van haciendo es perpetuar el miedo, ¿no? Porque, chin, no me limpié, chin, no usé gel, ay, no pasé el tapete adecuadamente. Y nos lo, nos lo van reforzando en todos lados. Ahora ya no, pero hasta hace unas semanas pues te checaban la temperatura en cada lugar al que ibas y entonces asumimos que el que me chequen la temperatura es un dato de que no lo tengo y entonces me empiezo a checar yo la temperatura en mi casa constantemente. Incluso puede una persona llegar a cambiar sus hábitos hasta alimenticios, ¿no? Ujú. De sueño, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, pues es una enfermedad de alguna manera muy complicada por todo lo que implica a nivel de tanto fisiológico como emocional como de la conducta. Sí, claro. Ahora, ¿quién se enferma? Ujú. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han determinado en esta enfermedad? Mira, hay varios denominados factores de riesgo para desarrollar la fobia, insisto, y quiero diferenciarla de lo que serían las preocupaciones normales, entendibles, de que si se enferma un familiar mío, pues entonces evidentemente la preocupación me va a llevar a que yo me haga una prueba para ver si me aíslo y para que no lo contagie yo más. Ese sería un miedo entendible. Pero ¿qué pasa si nadie se ha enfermado? Si no he tenido casos cercanos, si no se me ha muerto nadie y yo sigo con esta preocupación. ¿Por qué a algunas personas les da fobia como una enfermedad ya extra? ¿Y por qué otras personas nada más se quedan en los miedos racionales normales? Pues los factores de riesgo son, pues justamente el cómo se ha manejado todo esto a todos los niveles. Mira, el primero de ellos son las incertidumbres constantes que tenemos. Desde los primeros meses de que se identificó el virus, ha habido muchísimas discusiones sobre el origen del virus, por Sí. ejemplo. Se transmitió por animales, de verdad fue un murciélago, había otras teorías de que no era un murciélago, sino uno de estos pangolines, animales asiáticos, o si fue generado en un laboratorio por los norteamericanos o por los chinos para acabar con el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay mucha incertidumbre desde el origen de la enfermedad. Hay mucha incertidumbre sobre las mutaciones que hasta el día de hoy siguen siendo un gran misterio. ¿Por qué hay personas asintomáticas? Es cierto que muta muy rápido el virus, es cierto que hay periodos de incubación que van desde los 2 a los 5 días, u otros estudios que dicen que pueden ir de los 19 hasta los 27 Ujú. días. Entonces, pues tenemos un periodo de incubación, según estudios reportados, que van desde los 2 hasta los 27 Ok. días. No, es que a mí me dijeron que solamente si no se te manifestó en los primeros 10 días, pues que entonces ya no te va a dar. Pues no, no es cierto, porque hay estudios que dicen que se te puede manifestar 27 días después de haber estado en contacto con alguien. Entonces hay mucha incertidumbre al respecto. La adaptabilidad del virus a los entornos. No, que nada más dan épocas de frío. Pues no, ahorita son unos calores espantosos y hay muchísima gente que se está contagiando. Las cepas variantes, que si esta cepa, que si es más mortal, que si es menos contagiosa, que si es más contagiosa. Entonces, hay tanta incertidumbre
que esta incertidumbre se considera ya un factor de riesgo para que las personas puedan desarrollar una fobia al coronavirus. Además, otro de los factores de riesgo es la adquisición de todos estos cambios del comportamiento. Mira, para cambiar nuestras conductas, el aprender a usar cubrebocas, el aprender la sana distancia, todos estos cambios que tenemos que empezar a adoptar, requieren de muchos pensamientos, de mucha generación de conciencia y sobre todo de mucha necesidad de cambiar hábitos, ¿no? Está muy estudiado que además cuando estos cambios son impuestos desde afuera o son forzados, como en una pandemia como la que estamos viviendo, todo esto de la sana distancia, el uso de cubrebocas, la higiene constante, evitarnos tocar la cara, evitar saludar a la gente de beso o de abrazo, evitar reuniones, que son cosas a las que estamos completamente acostumbrados y nos salen naturalmente. Todos estos cambios impuestos pueden empezar a iniciar pues un círculo vicioso de malestar, de incomodidad, de miedos, y se empieza a desarrollar entonces la ansiedad. Mira, déjame darte datos interesantes. Un ser humano promedio, hasta antes de la pandemia, tocaba su cara en promedio 23 veces por hora, porque me rasco, porque me acomodo el cabello, porque me acomodo los Sí, lentes, por lo que sea, ¿no? 23 veces por hora. Entonces, inculcarle el hábito a alguien de no tener una conducta específica que es natural, es por principio incómodo. Y no solo es incómodo, es muy ineficaz, cuesta muchísimo trabajo hacer que la sí, gente no se toque claro. la cara, por ejemplo, ¿no? Y requiere, pues, de generar nuevos hábitos, de deshacerse de hábitos ya que son parte de nuestra naturaleza misma. Y se dice que cambiar un hábito de estos impuesto se puede llevar de 68 a 254 días. Por eso sucede que la gente se le olvida ponerse el cubrebocas y por eso se te olvida al principio cuántos meses no nos tardamos en acostumbrarnos a no ir directo a saludar a alguien de beso, Sí, ¿no? Y además empezamos a ver las respuestas de la gente cuando la saludamos de beso o nuestra respuesta cuando alguien se nos acerca demasiado y nos quiere saludar de beso, pues esto empieza a generar mucha más ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? El no poder realizar estos cambios rápidamente, pues es un estresor más, porque me siento mal de que chin, me acerqué mucho a fulanito, lo iba a saludar de beso, y qué tal que se enoja, y qué tal que estaba contagiado, y qué tal que sí me lo pegó y no ujú, me di cuenta, y entonces es un estresor extra. La gente tiende pues a apanicarse más y a perder el control, ¿no? Lo cual pues nos va haciendo más susceptibles a desarrollar esta coronafobia. Incluso, fíjate, a nivel inconsciente, tratamos de evitar enfermarnos. Y estas respuestas inconscientes, que son mucho más mentales, ha habido quien incluso les ha puesto nombre, les han llamado el sistema inmunológico ujú, conductual, ¿no? Y aunque actuamos instintivamente para protegernos, a veces este sistema inconsciente ataca la misma racionalidad y nos afecta en nuestra toma de decisiones. Hay como un impulso a hacer cosas que sabemos que son exageradas y que no son necesarias, pero por si las dudas. Y empezamos a tomar decisiones ya sin ninguna base, pues lógica, racional y científica. Empezamos a tomar decisiones por esta parte inconsciente que nos lleva con la idea de protegernos a hacer cosas que pues no necesariamente son racionales. sí, Esto pues nos va desencadenando todavía más un riesgo a desarrollar la coronafobia. Después, otro factor súper importante son los comunicados de instituciones, sobre todo instituciones internacionales. Mira, las personas tendemos a confiar mucho en instituciones sólidas como la Organización Mundial de la Salud, como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional. Tendemos a tener una confianza, pues, como muy automática en estas instituciones sólidas. Entonces, ¿qué pasa cuando las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud
empiezan a llamar al COVID-19 como la peor crisis global, Sí, ¿no? Eh, el Fondo Monetario Internacional decía que nunca había habido un riesgo de una crisis monetaria tan grande desde la década de los 30, cuando fue la Gran Depresión. Entonces, ¿qué pasa? Pues todos estos comunicados empiezan a generar más miedo y más ujú. incertidumbre, porque si la Organización Mundial de la Salud, que es una de las instituciones en las que más confía el mundo, dice que esto es horrible, pues entonces imagínate lo que esto Y genera en las toda la noticias, ¿no? gente. También que se presentan. Claro, las Ajá. noticias, los noticieros, los que más confiamos, el Sí, amarillismo, exactamente. incluso la Organización Mundial de la Salud ha lanzado comunicados que dicen que no hemos visto lo peor Mm. de esta Y eso pandemia y de esta presta a enfermedad. que podamos imaginar escenarios catastróficos excesivos, ¿no? Por supuesto, y este es un factor de riesgo, como te imaginarás, súper importante, ¿no? Ahora, súmale a eso el cuarto factor de riesgo importante, que es la falta de confianza en los sistemas de salud. Sí. Mira, ni en los países de primer mundo, donde tienen todos los recursos económicos, la tecnología, pudieron contener esta crisis. Ahora imagínate en los países de tercer mundo, los países en donde los secretarios de salud pues no se ponen de acuerdo ni siquiera si hay que usar o no cubrebocas, en la vacunación, etcétera, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues esta falta de confianza en nuestros sistemas de salud, pues es un factor de predisposición bien importante para desarrollar una fobia como tal. Otro factor que parecería poco importante, pero que psicológicamente juega un papel muy importante en esto de las fobias, pues son los líderes y celebridades Ah, sí es enfermándose, cierto también. ¿no? Porque si los líderes que representan la esperanza de un país, por ejemplo, se enferman, pues está enfermando la esperanza que tenemos. O se muere alguien famoso, mira, los poderosos, los ricos, los Ujú. famosos se enferman, pues ahora imagínate uno que no tiene el acceso y que no este, tiene que ir a hacer cola en la sala de urgencias para ver si me reciben, O y incluso etcétera, casos etcétera, de etcétera, personajes ¿no? también conocidos, célebres. Recuerdo un personaje del pentatlón que murió justo por COVID, o así lo manejaron en las noticias. Entonces es Claro, como hasta una persona saludable puede enfermar, ¿no? claro. O fallecer. Entonces, este es un factor de riesgo también, ¿no? Si los ricos y poderosos no están a salvo, pues los que no lo somos, pues vamos a estar mucho más en riesgo y esto aumenta el miedo y aumenta la ansiedad y predispone más a la fobia. Y quizá el último factor de riesgo importantísimo es la infodemia, como le llaman ahora. ¿Qué es la infodemia? Pues es muchísima información sobre un tema, tanto cierta como falsa, que además es muy difícil de procesar toda esta información. Entonces, toda esta infodemia también es un factor de riesgo súper importante. ¿Por qué? Pues porque la gente está viendo noticias por todos lados que además son contradictorias. La gente confía en lo que aparece en Google. A veces no nos referimos a las fuentes más confiables como estudios científicos, información en las redes sociales, en el WhatsApp. Entonces empieza a generar una cuestión colectiva, pues de mucho miedo, de mucha ansiedad, con información, insisto, que a veces incluso es contradictoria. ¿Se debe o no uno vacunar? ¿Debe uno o no tomar vitamina D? ¿Debe uno o no tomar ivermectina aunque no tenga Ujú, unos síntomas? ¿Debe uno salir a la calle o de verdad no pasa nada? ¿El cubreboca sirve o no sirve? ¿Si es K95, si es K94, si nada más es quirúrgico? ¿Me tapo los ojos, no me tapo los ojos? ¿Es cierto que los tapetes sirven o no ujú. sirven? Vaya, esta infodemia es una cosa que creo que ha tenido un factor muy importante en el desarrollo de ansiedad, que como decíamos, conforme va creciendo lentamente, sostenidamente toda esta ansiedad, pues esto va afectando muchísimo las probabilidades de desarrollar una fobia Y, propiamente dicha. ujú. De hecho, ¿Y qué? quizá Sí. perdón, te escucho, te ¿Y escucho. cuáles serían los tratamientos para afrontar esta enfermedad? Mira,
basándonos en todo esto, las fobias son una de las cosas pues más difíciles de manejar, especialmente la coronafobia, Sí. porque hay mucha evidencia de que sí pasan cosas, hay mucha evidencia de que sí se puede uno morir, hay mucha evidencia de que sí es contagiosa. Entonces, tratar de darle una justa medida a todos estos miedos es muy difícil, porque es muy fácil cuando es una teoría de la conspiración en donde no hay manera de demostrar nada. Ujú. Pero cuando la gente sí se está muriendo y sí se está enfermando y sí está perdiendo su trabajo y sí hay una recesión económica y todo esto, entonces marcar un límite de hasta dónde es normal y me sirve para protegerme y para cuidarme y hasta dónde ya es excesivo y la ansiedad se vuelve un problema más que no necesito, pues cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo porque hay que trabajar mucho la parte de la mente. Mira, hay un principio que dice que las personas no nos vemos afectadas por las cosas, sino por la forma en que las contemplamos. Esto decía Epícteto, un filósofo griego. Ujú. El hombre no se ve afectado por las cosas, sino por la forma en que las contempla. Y hay mucho cierto de esto. A veces, y creo que esto se platicaba desde el principio de la pandemia, y a lo mejor tú lo oíste y la gente que nos está escuchando a lo mejor lo oyó en algún momento, que las secuelas psicológicas iban a ser mucho más graves que las secuelas físicas por el virus mismo, ¿no? Ujú. Y a lo mejor al principio pues no lo entendíamos muy claro y ahora lo estamos entendiendo muy claro. Empiezan a aparecer muchas obsesiones, depresiones, suicidios, etcétera, 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 porque la gente no está sabiendo cómo manejar todo esto. ¿Por qué? Porque nunca nadie nos ha enseñado cómo manejar todo esto. ¿Por qué? Porque nunca nadie había estado en una situación mundial de esta magnitud. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿cómo se maneja esto? Pues lo primero sería buscando un especialista. Creo que lo que tenemos que hacer es que si este miedo lo identificamos, porque así pasa en las fobias. Sé que es excesivo, sé que es irracional, yo sé que el riesgo no es tan grande como me lo estoy imaginando, pero la ansiedad que siento es real y ahí está. Si ya no estoy durmiendo, si estoy aislado excesivamente, si tengo que caer ya en conductas este, pues repetitivas de estarme lavando excesivamente, de, de estar haciéndome una prueba tras otra prueba, incluso sin haber salido de mi casa, ya no contacto con nadie, ya perdí a mis amigos, pues creo que lo que tenemos que hacer es buscar ayuda profesional. Tenemos que tratar no solo la cuestión de cuidarnos de la pandemia, que esto hay que seguirlo haciendo aunque el semáforo esté en verde, tenemos también que cuidar todos los efectos a nivel emocional, a nivel mental, que se derivan de esta pandemia, ¿no? ¿Y cómo? Pues yendo con un psicólogo, yendo con un psiquiatra que nos pueda ayudar, si estamos deprimidos por tanto tiempo de encierro, etcétera, etcétera, pues a lo mejor necesitamos un antidepresivo. Mira, hay muchos factores que han hecho que esto crezca en forma lenta y sostenida, toda esta ansiedad, y que ahora, después de mucho tiempo, es cuando empezamos a ver los efectos claros. Hay tres factores de los que nadie se salva. Nadie, nadie, nadie. El primero es la privación de la libertad. Esta parte de estar encerrados tanto tiempo, durante meses al principio, de repente otra vez por épocas, meses en las que no puede uno ir al cine, no puede uno salir a caminar a un parque, no puede uno hacer muchas cosas por el miedo. Esta privación de la libertad, aunque no me guste ir al cine, el saber que no puedo ir al cine, ya me empieza a generar un estrés que es inevitable, ¿no? Aparte de la privación de la libertad, el confinamiento. Nadie aguanta encerrado en una casa tanto tiempo. Nadie, nadie, nadie. Afecta a todos. Sí, hay personas que aguantan más que otras. Hay personas que a la semana de estar guardados en su casa sin salir empiezan a desarrollar ataques de pánico. Y hay personas que pueden estar encerradas en su habitación un año y no les pasa absolutamente nada. Pero en promedio lo que se ha visto es que las personas aguantan
un confinamiento, pues alrededor de entre 90 y 120 días. Ujú. Ese es el promedio que una persona puede aguantar. Y al principio estuvimos 150, casi 200 días sin poder salir a ningún lado, ¿no? Porque las autoridades en algunos países así lo hacían, o porque el miedo nos impedía que lo hiciéramos, o porque además no estaba nada abierto, no podías ir a un centro comercial porque estaba cerrado, no podías ir a un restaurante porque estaban cerrados, no podías ir a tomar un café porque estaba cerrado. Entonces, el estar confinado porque no tienes otra opción, pues acaba afectando a todos inevitablemente, ¿no? Y la tercera cosa que ha hecho que esto pues vaya creciendo, pues es lo que mencionábamos al principio, esta parte de la incertidumbre. Nadie es libre de que la incertidumbre le genere ansiedad, nadie. La incertidumbre está descrita de toda la vida como uno de los factores que más ansiedad generan al ser humano. Cuando tú no sabes, por ejemplo, el resultado de una prueba de COVID, cuando te la vas a hacer, entre que te la haces y te dan el resultado, pueden ser horas o pueden ser días mortales, de una ansiedad espantosa. Y no importa si te dicen que sí o si te dicen que no, el momento que te dan el resultado, la ansiedad baja, aunque te digan que estás enfermo. Pero ya hay como una ¿Por qué? Porque certeza. exacto, ya sé a qué le tiro, Ajá. ya sé qué terreno estoy pisando y eso me da cierto grado de certeza. Me va a dar miedo el que ojalá no me enferme esté muy grave, pero entonces viene otra vez la incertidumbre, viene un segundo proceso de incertidumbre. Pero el de si estoy enfermo o no en el momento que me dan el resultado, esa ansiedad, esa incertidumbre desaparece. Ahora, ¿cómo se maneja esto? Mira, si nosotros entendemos que lo que me da más problema o más conflicto no es la enfermedad misma, sino todo el miedo alrededor de ahí, todas las historias que yo me estoy platicando de todo lo que podría suceder, entonces aquí el ir a buscar ayuda y buscar tratamientos de un tipo específico de psicoterapia que se llama psicoterapia cognitivo-conductual. Ajá. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que más ansiedad genera son malas interpretaciones de los síntomas. Los seres humanos tendemos a platicarnos historias de terror en la cabeza, que además, fíjate, decía, creo que era sin Winston Churchill que decía, nos pasamos la mayor parte de nuestras vidas preocupándonos por cosas que jamás sucederán, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todos hemos estado preocupados por cosas que nunca sucedieron. El enemigo, al parecer, no está allá afuera. El enemigo más importante Somos nosotros, ¿no? eh, somos nosotros con las historias que nos platicamos. Tendemos a hacernos películas de terror en la cabeza, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuántos de nosotros no ya durante estos 2 años, pues ya nos enfermamos y ya nos morimos quién sabe cuántas veces, ¿no? Y a lo mejor muchos de nosotros ni siquiera nos hemos infectado. Y además muchos de nosotros estamos vacunados. Pero ¿qué tal si soy la excepción que con todo y la vacuna se puede morir? Entonces, esto es lo que nos está generando mucho conflicto. Ya no es el coronavirus. Ya la última cepa del coronavirus ni siquiera es tan mortal. No digo que no sea, pero ya no como eran las primeras Sí, cepas, claro. ¿no? Y seguimos con estos pensamientos en nuestra cabeza, que esos son los que hay que trabajar. Esos son los que nos pueden bajar de tener un miedo irracional, excesivo y persistente a un miedo mucho más racional que nos permita cuidarnos, porque, insisto, esa es la función del miedo, cuidarnos, prepararnos para salir a la calle con cubrebocas y si estuvimos en la calle mucho tiempo, pues ya lavarnos las manos cuando regresemos a casa. Esas son buenas ideas. Sí. Y a lo mejor la ayuda y la terapia nos pueden regresar a ese punto de tener estas precauciones o estos miedos considerados, o déjame llamarlos yo, normales, lógicos, útiles, porque nos permiten prepararnos para cuidarnos y empezar a salir ya de estos miedos irracionales, excesivos, que a lo único que nos llevan es a círculos viciosos y empezar a disfuncionar en todas las áreas de nuestra vida. Sí.
Ok, entonces sería esa la vía, ¿no? Pues les recordamos que pueden acercarse a Luciérnagas a través del Facebook e Instagram, @Luciérnagas Podcast, y también por medio de nuestra página web www.luciérnagas.mx. Ahí pueden comentar, sugerir y comunicarse. También pueden encontrar a Alfredo Zúñiga en su página de Facebook, @dr.alfredo.zúñiga. Y bueno, Alfredo, ¿se puede tratar con medicina alternativa este malestar, este problema, este trastorno? Mira, se pueden hacer muchas cosas. Yo soy de la idea de que todo lo que te funcione, adelante, Ujú. ¿no? Se puede tratar, hay a quien le funciona la meditación, hay a quien le funcionan métodos específicos de medicina alternativa, hay a quien le funciona más acudir a una psicoterapia. Lo que a cada quien le funcione, creo que hay que, creo que hay que ser abiertos y demás. Ahora, creo que tenemos que hacer nosotros muchos esfuerzos, independientemente del tratamiento que busquemos, en dos factores muy específicos. Hay una cosa que se llama la amplificación sociocultural de este riesgo. Ujú. Mira, hay dos factores. Uno, lo que se considera la transmisión de la información, ¿no? Que se llamarían o que les llaman las estaciones de amplificación, que son precisamente todas estas fuentes de las que emana la información. Y cada fuente puede tener matices diferentes que van a tener un efecto en cómo la persona percibe el riesgo, ¿no? Hay diferentes tipos de, o niveles, digamos, de preocupación, qué connotaciones simbólicas tienen, la información viene de mi familia, o viene de médicos, o viene de instituciones, o viene de noticieros, o viene de redes sociales, o viene de algún líder de mi comunidad, porque esto va a tener un impacto muy distinto dependiendo de dónde viene pues esta información. Y el segundo factor son los mecanismos de la respuesta social, porque cada persona va a interpretar esta información según su cultura, según sus estigmas, incluso dentro de la polarización que hay. Y aplica esto no solo a la información del coronavirus, aplica esto a la información política, aplica esto a la información que tú quieras. Entonces, creo que si nosotros trabajamos independientemente de buscar una ayuda en asegurarnos que nuestras fuentes de información pues sean fuentes confiables, que sean fuentes que tienen más que opiniones, datos objetivos. Yo por mi formación científica tiendo a irme más a las fuentes científicas, ¿no? Pero que sean instituciones serias, creo que eso puede disminuir mucho esto que se llama la amplificación del riesgo, porque pues esto a veces es como el teléfono descompuesto, ¿no? Se lanza una noticia o una información y cada persona la empieza a interpretar distinto. Hay quienes le restan información, no, no pasa nada. Y hay quienes dicen, no, esto es lo peor que nos ha pasado en la vida. Este, y del otro lado está el que recibe este mensaje, ¿no? Porque hay quien dice, ah, no, claro, este dice que no pasa nada, porque seguramente no cree, pero yo tengo un amigo que trabaja en el gobierno y dice que esto lo sembraron los chinos para acabar con el mundo. Y entonces hay que tener mucho cuidado de las fuentes. Es difícil, creo que es muy difícil, pero creo que es importante también nosotros hacer lo que está en nosotros, no nada más esperar a que algún experto o algún tratamiento externo nos ayude a resolver esto. Sí, claro, ¿no? A veces depositamos en el doctor, puede ser psiquiatra, psicólogo, psicóloga, no sé, psicoanálisis, cualquier terapia, y depositamos toda la responsabilidad en estos medios, incluso en la medicina alternativa o lo que sea, en los medicamentos, y al final estos son, pues, apoyos, ¿no? Que nos pueden ayudar a mejorar, pero no significa que son la solución a todo. Yo creo que son complementarias. Exacto, y hay que informarnos, pero hay que informarnos de fuentes serias, ¿no?
Creo que eso es lo que nosotros podemos hacer para disminuir nuestro riesgo y desde luego todo lo que funcione. Si a mí me funciona meditar, si a mí me funcionan pues las cosas tradicionales que ayudan a bajar el estrés y la ansiedad, la actividad física, el dormir adecuadamente, este, la meditación, todas estas cosas está demostrado que a todo el mundo le pueden ayudar. Entonces, pues hagamos lo que está en nosotros pues para vivir más tranquilos y para disminuir nuestro riesgo de enfermarnos de una fobia de esta naturaleza. ¿Y hay como alguna razón aparte, no sé, miedos que ya estaban y que se agudizaron con la pandemia, que generen también la coronafobia? Por supuesto, mira, hay otros trastornos de ansiedad. La ansiedad, como tal, todos los trastornos de ansiedad, las fobias y demás, tienen un componente en mucha gente, un componente biológico, bioquímico, que de hecho es un componente genético heredado. Por ejemplo, lo que vimos que se disparó muchísimo fueron los obsesivos compulsivos, el trastorno obsesivo compulsivo, que también le llaman el TOC, ¿no? Sí, Personas que traen esta predisposición, que ya tenían esta enfermedad, que a lo mejor estaba controlada, pero que con todo esto que hemos estado platicando, pues es muy frecuente que se empiecen a disparar otra vez las obsesiones, especialmente las personas que tenían obsesiones alrededor de cuestiones de limpieza, de contaminación, de enfermedades. sí. Entonces, Digamos que el TOC sí es sería como frecuente. una de Sí, estas, ¿no? También una predisposición. sin duda. La depresión es otra que también se disparó muchísimo por todo, por el confinamiento, por la privación de la libertad, por los miedos, por el estrés, por el desgaste que todo que implica vivir en una pandemia. Los niveles de depresión y los casos de depresión también se fueron muy para arriba. Y en general te diría que todos los trastornos de ansiedad crecieron muchísimo. Las fobias, el trastorno de estrés postraumático en gente que vivió muy de cerca situaciones fatales o que estuvo hospitalizada a punto de morir y que la libró, que puede uno quedar pues con algunas secuelas que otra vez vale la pena buscar ayuda porque muchas de estas cosas pueden o resolverse o mejorar drásticamente con ayuda profesional. Aunque ya ha pasado el periodo más cruento de la pandemia, ¿sigue persistiendo la coronafobia en México? ¿Es común? Bueno, ¿se volvió más común? ¿Disminuyó? ¿O qué pasa? Mira, yo creo que empezó a crecer durante los primeros meses, pero todavía hay mucha gente que aún ahora que ya estamos en semáforo verde y que ya creo que la semana que entra nos van a decir que ya no hay que usar cubrebocas y etcétera, etcétera. En muchos países ya no están usando cubrebocas. Creo que en México, y no lo considero como un problema, sino como algo positivo, pues nosotros nos seguimos cuidando de no confiarnos, pero insisto, una cosa es esta precaución eh, sana, déjame llamarlo de esta manera, útil, y los casos de coronafobia, aunque se dieron mucho más al principio, sigue habiendo y sigue habiendo muchos. Hay todavía gente que no sale de su casa, hay todavía gente que no recibe a visitas en su casa. Eh, a lo mejor ahí es en donde si conocemos a alguien o nosotros estamos en esta situación, pues a lo mejor vale la pena buscar ayuda porque sí hay que cuidarse, desde luego que hay que cuidarse, no es ya China libre y a lo que sigue, ¿no? Hay que cuidarse, ¿por qué? Porque el riesgo ahí está, ya no es tan grave porque muchos estamos vacunados, porque a muchos ya nos dio y estamos desarrollando inmunidad de rebaño, eso es muy útil. Creo que hay que buscar no estar en los extremos, ni llegar al extremo de no pasa nada, ni llegar al extremo de seguir pensando que esto es lo peor que estamos viviendo actualmente. Vamos a buscar por ahí un punto medio y si me está costando trabajo, pues se vale pedir ayuda. ¿Y por qué es pertinente tratar este tema actualmente? Pues porque los trastornos de ansiedad son la enfermedad más frecuente en el mundo. Son el grupo de enfermedades más frecuentes en el mundo y son extraordinariamente discapacitantes. Alteran muchísimo el funcionamiento de las personas,
las personas empiezan a desarrollar por ansiedad y por estrés insomnios, afecta nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Pues porque estamos más irritables, convivimos menos con la gente, nos alejamos, nos aislamos. Entonces creo que cualquier cosa que pueda ayudar a que vivamos una vida pues más en paz, yo siempre he creído y lo voy a repetir hasta el día que me muera, no debería haber justificación alguna para que una persona no viva contenta y tranquila, aún a pesar de las Sí, broncas. Entonces, no es de echarle ganas, ¿no? No es una cuestión de fuerza de voluntad ni de debilidad de carácter, es una cuestión que a veces pues tenemos que aprender cómo, porque nunca nadie nos ha enseñado cómo vivir contentos y tranquilos. Siempre nos han educado con carencias emocionales muy importantes, ¿no? No llores, no te preocupes, no tengas miedo, no te desesperes, no estés triste. Y pues no se puede. El problema es que como nunca nos han dado herramientas para manejar todas estas emociones, pues lo que solemos hacer es evadirlas y darles la vuelta y entonces pues esto tarde o temprano empieza a cobrar un y precio, aparte ¿no? vivimos en un sistema que es muy exigente, ¿no? Con lo que hacemos, con cómo que es más estresante, más rápido, todo se quiere más veloz. Sí, es muy demandante, muy demandante. Entonces, pues bueno, si no tenemos las herramientas, no nos sintamos mal. Es simplemente porque nadie nos las ha enseñado. Como yo siempre digo, pues somos capaces de enojarnos y de frustrarnos y de desesperarnos y hasta de castigarnos por no poder resolver algo que nunca nadie nos ha enseñado cómo resolver. Sí, claro. La buena noticia es que se puede aprender. ¿Cómo? Pues buscando ayuda. Uno va a una psicoterapia no para que le digan qué tiene que hacer uno con su vida. Uno va a una psicoterapia para que uno le den herramientas para que uno pueda hacer con su vida lo que uno quiera hacer, Sí. ¿no? ¿Y a dónde podrían dirigirse a buscar ayuda? Bueno, ya nos dijiste que puede ser con psicoterapia. ¿Qué otros espacios o algún espacio en particular que pudieras recomendarnos? Yo diría que hay muchísimos, cualquier psicólogo, cualquier profesional de la salud mental, si no conocen alguno, a lo mejor su médico les puede recomendar a alguien, o a lo mejor un familiar les puede recomendar a alguien. Creo que ahora que se han quitado mucho estos tabúes de buscar ayuda Ujú. para manejar las emociones, ¿no? Porque hasta hace unas décadas hablar de estas cosas pues era impensable. Pues ahora todo el mundo conoce una psicóloga, todo el mundo conoce un psiquiatra, todo el mundo conoce a alguien que sea profesional en el campo de la salud mental y entonces pues podemos buscar muy fácilmente, ¿no? ¿Qué estrategias podría aplicar una persona que padece esta enfermedad? Imaginemos que ahorita alguien está escuchándonos y justo se espejea en todo lo que hemos dicho y entonces, ¿qué podría hacer, digamos que de primera mano? Pues yo te diría que una de las primeras cosas que podemos hacer es tratar de evitar que se siga acumulando el estrés. ¿Cómo? Con cosas muy sencillas como hacer actividad física diaria, asegurarnos de estar durmiendo bien. Y la meditación o el mindfulness son extraordinarios para esto. Técnicas de relajación, de respiración, todo esto, son cosas que están disponibles para todo el mundo en cualquier momento y que pueden ser muy útiles en el momento que uno está sintiendo ansiedad o estrés o tensión o angustia o intranquilidad, en lo que buscamos, porque estos nos ayudan a disminuir el estrés, pero no nos ayudan a evitar que se vuelva a acumular o la ansiedad. Entonces, en lo que buscamos cómo aprender a manejar mejor la ansiedad y el estrés y todo esto, pues estas actividades están al alcance de todos y son extraordinariamente útiles. Perfecto. Pues ahí lo tienen. La coronafobia puede convertirse en un problema que puede afectar todos los ámbitos de nuestra vida, por lo que hay que atenderlo, es muy importante y pues ahí están las opciones que podemos tomar como primer paso quizá y luego buscar ayuda, ¿no? Y pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias por toda la información que ha sido muy importante y nos vemos la próxima emisión. Y recuerda
recuerda que eres tu luz. Si quieres seguir informándote, dale like al podcast, comparte y deja un comentario. Síguenos en Spotify y en YouTube como luciérnagasprograma@gmail.com y en www.luciérnagas.mx. Hasta la próxima.